Está todo listo. El sermón de las 3 horas y la interpretación de las 7 palabras de Cristo en el Monte Calvario de la Iglesia Matriz de Huanta, la Virgen María, San Juan y la Verónica. Todos vestidos de negro los que asisten a la Iglesia Matriz en señal de duelo. El sacerdote desde el púlpito interpreta las 7 palabras de Cristo durante las 3 horas que ha durado el dolor de Cristo hasta su muerte. Las mujeres están de rodillas, rigurosamente vestidas de negro, en señal de duelo por la muerte de Jesús. Aquí podemos ver el Monte Calvario, donde está Jesús crucificado. El monte se ha confeccionado a base de árboles, plantas aromáticas de la zona, en el atrio de la Iglesia Matriz de Huanta. Jesús desciende la cabeza en estos momentos en señal de su muerte. Se apaga la última vela de las 7 que se colocaron. Hay fuegos artificiales y los árboles y las plantas se mueven como si se tratara del temblor anunciando la muerte de Jesús. Así se vive en una de las interpretaciones más importantes e interesantes de la vida y pasión de Cristo. Todo está consumado. Se le coloca un velo y sale una paloma blanca que es el Espíritu Santo. El coro de los integrantes de la Escuela de Música Condorcanqui de Ayacucho son quienes acompañan durante las 3 horas que dura el sermón de las 7 palabras en el Monte Calvario, en esta interpretación de la Semana Santa aquí en Huanta, Ayacucho.